Hola a todos, mi nombre es Itzel y hoy aprenderemos a resolver un triángulo rectángulo. Lo primero que debemos de saber es que un triángulo rectángulo siempre tendrá un ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados y tendrá dos lados iguales y un lado más grande. En este caso, para resolver un triángulo rectángulo, tenemos que saber que los dos lados iguales se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Dos cosas importantes que debemos de saber es el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado que está opuesto al ángulo que estamos considerando. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo que estamos considerando, pero no es la hipotenusa. En este caso, si consideramos este ángulo, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Para resolver un triángulo rectángulo tenemos algunas relaciones importantes que nos van a ayudar. La primera es el seno, que es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. La segunda es el coseno, que es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. La tercera es tangente, que es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Y finalmente el teorema de Pitágoras, que es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Este es el problema que resolveremos. Estos son los datos que tenemos: un ángulo recto de 90 grados, un ángulo agudo de 30 grados y un cateto adyacente al ángulo de 30 grados que mide 5 metros. Lo que queremos encontrar es el ángulo faltante, el cateto opuesto y la hipotenusa. Lo primero que vamos a hacer es calcular el ángulo faltante. Sabemos que los ángulos de un triángulo son igual a 180 grados. Como uno es 90 grados y otro es 30 grados, solamente tenemos que restarlos al 180. Entonces, 180 grados menos 90 grados menos 30 grados es igual a 60 grados, que sería este ángulo de aquí. Para calcular hipotenusa podemos usar coseno-seno. Como conocemos el cateto adyacente y queremos la hipotenusa, entonces tendríamos que usar que coseno de 30 es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, hipotenusa es igual a cateto adyacente entre el coseno de 30. Entonces tenemos que esto es igual al cateto adyacente, que es 5, entre el coseno de 30, que es 0.866, y esto es igual a 5.77 metros, que es la hipotenusa. Para calcular el otro cateto, que en este caso es el cateto opuesto, podemos usar tangente o el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos que usar esta operación, que es la tangente de 30, que es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es igual a cateto adyacente por la tangente de 30. Y ahora para realizarlo
tendríamos que el cateto adyacente es igual a 5 por la tangente de 30, que es 0.577, y esto es igual a 2.89 metros. Estos son los resultados finales que obtuvimos en el ejercicio. La hipotenusa de 5.77 metros, el cateto opuesto de 2.89 metros, el cateto adyacente de 5 metros y los dos ángulos de 60 grados y 30 grados. Y así es como podemos resolver un problema de triángulos rectángulos. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Adiós. Adiós.